Muy bien, espero que todos estén bien del otro lado. Hoy vamos a hablar de autismo, TEA. Empezando por eso, ¿no? Porque en el manual de el DSM-5, que es el actual, vamos a encontrar que es TEA, trastorno del espectro autista. Pero en el DSM-4 todavía vamos a encontrar Asperger por un lado, autismo, y por otro lado también vamos a encontrar que está más dividido. Todo depende de la actualización que se le dé a este, que es un manual de diagnóstico estadístico que usan los psicólogos, o más que solo los psicólogos, es para definir las enfermedades de transmisión, de trastornos mentales. De transmisión, no todas se transmiten genéticamente, algunas responden solo a factores ambientales o una combinación, una tormenta perfecta, suele decírsele, ¿no? Sí que sí se transmite, es verdad, pero no necesariamente, y ya vamos a hablar de eso. Empezamos así muy rápido, y yo quiero confesarle que esta es una grabación que estoy haciendo por segunda vez. La primera grabación que hice no quedó bien, y quiero decirlo porque tengo como esta especie de, digamos, decepción por no haber recuperado el audio del otro, y un poquito de frustración, evidentemente también, porque bueno, estoy resignado a grabarlo otra vez, pero todo lo que dije la vez pasada no va a quedar exactamente igual a este jamás en la vida. El habla es única y irrepetible, y es una cuestión que es, digamos, frustrante, ¿no? Porque, y nada, no pasa nada, es aprendizaje, porque fue una falla técnica muy innecesaria, por decir menos, porque lo que faltó es activar el micrófono, y quien captó todo el audio fue la cámara, que justamente debe estar muteada, porque para eso uso micrófonos más profesionales. Entonces se puede imaginar cómo quedó ese audio. Imposible de recuperarlo. La información que está allí contenida la voy a tratar de emular acá, valiéndome de mis notas y valiéndome de, por supuesto, toda la experticia de mi profesión y de algunas cosas que yo he hablado por allí, he leído. Ya yo hablé de esto, por cierto, en el episodio número 25 en la radio. Y bueno, también he tenido contacto últimamente con infantes que tienen, o que presuntamente, se presume, tienen autismo. Y por eso es que detonó esto otra vez en mi intelecto, en mi memoria. Además que yo trabajé 12 años, esto no se puede borrar de mi historia, forma parte de mi experiencia, de mi historial también, de mi vida. A algunos de 11 a 12 años con autismo, y en un instituto de educación especial, que bueno, nada, ahí había de todo, y justamente por eso yo tengo cierta experiencia y contacto a lo largo de mi vida con personas autistas. Y bueno, nada, hay que hablar de eso, porque se ha mejorado mucho la percepción del autismo, empezando por la definición, que es un trastorno del espectro autista, entendiendo de que un espectro es algo muchísimo más amplio. Es el punto de vista que se quiere transmitir y cómo se quiere entender, porque sí es importante las palabras que se usen alrededor de un individuo, de cualquier persona, sujeto, objeto, da igual. Y empezando por una persona que desde el punto de vista humano se humaniza más dependiendo de cómo se nombre, y la definición, la conceptualización, la semántica, la carga semántica que tengan las palabras, sí que de alguna manera
influyen en cómo se comporta uno o cómo puede uno visualizar este personaje nombrado, dependiendo de cómo se le nombre. Así que sí es importante la buena definición. TEA, por supuesto, le hace más justicia porque el espectro envuelve mucho más. Como les decía, no solo Asperger o autismo, ni tampoco solo las caracterizaciones de digamos, relacionadas a trastornos mentales y ya, sino que es mucho más complejo que eso, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Bueno, hay que decir que la definición que podemos encontrar en el DSM-5, que ya les anticipé un poco, es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, define TEA como un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por deficiencias persistentes en la comunicación social y la interacción social en diversos contextos. Eso en definición, según este manual. Así como patrones restrictivos, sigue diciendo, y repetitivos de comportamientos, intereses y actividades, en definición. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, las deficiencias tienen que ver con diferentes, digamos, caracterizaciones que van a responder a comportamientos, se van a manifestar en modo de comportamiento, y es justamente lo que nosotros vemos cuando interaccionan las personas con nosotros, su comportamiento, cómo se desenvuelve en el contacto con el otro. Y podemos decir que socioemocionalmente la persona autista no tiene mucha reciprocidad, no por lo menos la que está constituida o la que uno puede esperar según digamos el contrato social, y eso incluye la lengua también. La deficiencia de la comunicación no verbal es una cuestión que está implicada muchas de las veces en la persona que posee TEA. Algunas veces es utilizada para solamente digamos conceptualizar temáticas o tópicos que solo son de su interés, no necesariamente está haciendo gala de esto para tener una especie de valoración o digamos interacción social, sino simplemente es meramente informativa, está ensimismado, que justamente eso es lo que significa auto, ¿no? Sí mismo. La dificultad es para desarrollar y mantener y comprender las relaciones, el comportamiento e intereses en actividades repetitivas y restringidas, son cuestiones características de la persona TEA. Nivel de severidad, según una vez más, el manual de DSM-5 especifica 3 niveles de severidad del TEA, basados en el grado de apoyo que la persona necesite. Y estos niveles van desde el nivel 1, que necesita ayuda, el nivel 2, que necesita ayuda notable, y el nivel 3, que necesita ayuda muy notable. Así que estos cambios que podemos percibir aquí, al menos hay que señalarlos, desde el DSM-4, que es el último anterior a este, estamos en el DSM-5, ¿qué es lo que pasó? Bueno, que unificó el DSM-5, como ya les adelanté, varias categorías que antes se definían y se ponían allí en ese manual de manera distintiva, y ahora se puso ya englobado en el TEA como parte del espectro. Estamos hablando de los diagnósticos previos en el DSM-4, que lo ponía por separado, como ya les mencioné: autismo, el síndrome de Asperger, por otro lado, y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Estos ahora están en una sola categoría, que es el TEA, reconociendo que representan un espectro continuo de manifestaciones. Un espectro es que es muy amplio, es más complejo que definir un color y otro, sino que hay ciertos matices muy
individualizado, características que son muy personales, no están englobadas. Entonces, por eso es que es un espectro, es un rango mucho más amplio y por consecuencia complejo, mucho más complejo de lo que se puede especular o creer. Estos criterios diagnósticos nos ayudan a definir mejor el TEA, trastorno del espectro autista, ¿sí? Como justamente es una definición más exacta, que le hace más justicia a todo este espectro, justamente porque termina englobando todo allí, pero reconociendo que hay diferencias importantes. Estos del autismo ya hablaron un poquito en función de su historia. Vamos a decir que la primera descripción del término autismo fue hecha o introducida por Eugen Bleuler en 1911. Y estoy, por supuesto, valiéndome de las notas aquí. ¿Qué fue lo que hizo Bleuler? Él, lo que, digamos, definió y equiparando a la persona autista, que para entonces se le asumía como esquizofrénico infantil, algo así. Y justamente estas primeras descripciones, pues, fueron una muy buena idea de definir y de caracterizar a este grupo, pero no es justamente lo que actualmente se puede defender todavía. Eso ha avanzado, ha evolucionado. Las descripciones modernas del autismo como trastornos distintos fueron desarrolladas por Leo Kanner en 1943 y por Hans Asperger en 1944. Como vemos, es una historia muy reciente. Leo Kanner describió a un grupo de niños, y los caracterizó por ser estas cuestiones que él describía, viéndolos, por supuesto, como personas aisladas socialmente, que tenían dificultades en la comunicación, y el comportamiento repetitivo también fue algo que él señaló, que es una característica que él describió del comportamiento de este grupo de niños. Hans Asperger describió a niños con habilidades lingüísticas e intelectuales relativamente preservadas, pero con dificultades en la interacción social y patrones de comportamientos inusuales. Su trabajo fue menos conocido y décadas después, que esto es lo que pasa casi siempre, ¿no? Las investigaciones se hacen en cierto momento, pero quedan de forma anacrónica, es decir, están muy adelantadas y después que empiezan a tener reconocimiento. Este fue el caso de Asperger y su descripción y todo lo que él pudo investigar respecto a la persona autista. Eso quiere decir, como hemos visto, que es una conceptualización muy evolucionada en el tiempo, es decir, que no se ha quedado en esquizofrenia infantil, sino que se ha desarrollado todavía más comprensión, y en la medida que se comprende el autismo, justamente por eso ha evolucionado, pasando de ser considerado desde eso, lo que decía Bleuler, esquizofrenia infantil en el año 1911, y ahora en el DSM-5 tipificado o de alguna manera descrito como TEA, trastorno del espectro autista. Y es algo de el neurodesarrollo, que eso tiene muchas distinciones, no es algo tan universal. El desarrollo de los criterios diagnósticos con respecto al autista, a la persona TEA, tiene que ver con el movimiento de la neurodiversidad. Y estas notas que tengo aquí, por cierto, yo mismo las investigué, yo mismo las, de alguna manera, puse en contexto y como guión para que me sirva para no desvariar tanto, no perderme tanto en este tema.
porque es demasiado amplio y además yo no soy exactamente un especialista de autismo. Les dije al principio, eso sí, yo he atendido a personas autistas y es un tema fascinante. He leído libros, he visto foros, he estado dentro de esos foros y visto los diálogos de padres, representantes, personas cuidadores, y hay un sinnúmero de personas también profesionales. Hay un equipo interdisciplinario que debe intervenir, ya vamos a hablar de eso, y justamente me compete por el área de logopeda, psicología infantil y el área de psicopedagogía. Obviamente estoy allí comprometido con la atención del autismo o dentro del equipo interdisciplinario. Entonces, estas notas me van a servir justamente para revelar un poco, con cierto orden, todo este caótico y complejo mundo de la persona TEA. El caso es que últimamente la neurodiversidad, este movimiento, es la que en épocas mucho más recientes, qué sé yo, una década, ha surgido como una forma de promover la aceptación, respetar la diferencia neurológica que cada uno tiene, y eso incluye a la persona autista, la cosmovisión, cómo percibes al mundo, cómo tienes contacto con este mundo. No es exactamente igual, ninguna persona tiene una arquitectura idéntica del cerebro, de sus neuronas en activo, y justamente esto hay que tenerlo muy presente porque en el caso del autismo obviamente tiene una distinción bastante marcada que hay que respetar. Es parte de la variabilidad, de la variación, que son naturales en la condición humana y se asume con respeto, por lo menos con dignidad, no con lástima y con pena, ay qué pena, no, ese no es el propósito ni es la actitud con la que se debe abordar a una persona TEA. De hecho, la persona TEA, y aquí voy a hablar de la teoría de la mente, que es la capacidad de atribuir estados mentales, creencias, intenciones, deseos, emociones, y que uno mismo puede comprenderse como una especie de introspección, pero también puede entender a otros, ¿sí? Estos son cuestiones que estoy pensando en estas habilidades que pone Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Hay personas que pueden tener máxima, digamos, esto se llama habilidades sociales en función a la teoría de la mente y la empatía, y podemos hablar también de las neuronas espejos, ya vamos a hablar de eso dentro de poco. Es un tema complejo, yo estoy tratando de suavizarlo para entender que hay factores intrincados que son neurológicos. Es evidente que es una cuestión que no está funcionando como lo normotípico, ¿sí? Entra en el plano de la neurodiversidad y justamente hay que verlo de manera respetuosa, entendiendo que hay factores innatos, también ambientales, pero hay factores genéticos que vienen del funcionamiento de las conexiones sinápticas. Ya vamos a hablar de eso. Pero la teoría de la mente nos revela que estas tendencias de inteligencia emocional, que va desde la cuestión introspectiva de cómo te ves a ti mismo, y también de la cuestión de la, digamos, el contacto con el otro, que tiene que ver con las habilidades sociales, cómo interaccionas con el otro. Entonces eso tiene que ver con inteligencia emocional también, que en el caso de la persona que tiene un trastorno de espectro autista, no necesariamente, porque dentro de este espectro hay desde las más funcionales hasta las más disfuncionales en cuanto a este señalado, digamos, habilidades sociales, teoría de la mente
en función y que va a llevarte a tener no solamente comprensión de ti mismo, sino también de los demás. Puede tener creencias, deseos, que no necesariamente son iguales a las que yo poseo, pero que estas diferencias se deben respetar. A menudo, estas personas con TEA tienen mucha dificultad en la teoría de la mente. Y esto nos hace pensar que no es algo a propósito, más bien la lectura de las emociones, de los ojos, de la paralingüística en general es algo que no capta la persona que tiene TEA. No capta como lo haríamos cualquiera de nosotros, neurodiversos, pero normotípicos al fin y al cabo, ¿no? Dentro de la norma, donde se pide que la persona identifique emociones que se muestran, por ejemplo, en fotografías de los ojos, y no va a captar que tiene asco, que tiene ganas de dormir, no percibe estas emociones, sino que ni tampoco percibe el sarcasmo o la ironía, que son parte del lenguaje no verbal, también la prosodia, el volumen, el ritmo, todas estas cuestiones que van más allá de lo obvio y que de alguna manera transmiten, forman parte de la comunicación, de las interacciones sociales al fin y al cabo, y que no son, digamos, explícitas, sino que están tácitas, de modo que no se manifiestan de forma, digamos, tan evidente, y quedan en un plano que este poseedor de TEA, que tiene esta condición de TEA, no termina definiendo para nada. ¿Por qué? Porque no es algo que él pueda captar. Definitivamente tendría que ser mucho más explícito. Y esto justamente tiene que ver con el lenguaje. Además, en algunos casos hay que usar un lenguaje muy sencillo, muy específico y muy, digamos, no complejizarlo más, ni asumir que el otro debe entenderlo, mucho menos si es TEA, ¿sí? De modo que la persona TEA a menudo tiene dificultades para definir qué es lo que el otro quiere, siente, sus intenciones, que está queriendo comunicar más allá de lo obvio, ¿sí? Por supuesto, es algo que va a tener dificultades en las interacciones sociales y que el TEA, la persona que lo posee, prefiere aislarse de eso. Así que esto va a afectar significativamente las interacciones sociales de la persona TEA, ya que resulta difícil comprender las señales sociales, las intenciones de los demás y las dinámicas interpersonales, ¿sí? No todo es literal, ¿sí? Hay cuestiones que son ya en código de simbólico y lenguaje simbólico, y que tiene que ver con algunas cuestiones que se asumen y que tienen repercusiones como referencias y códigos que se asumen como sobreentendidos, que el TEA no responde a ellos, no los entiende. La cuestión de la neurona espejo, y esto es muy interesante porque el sistema de neuronas espejo en el TEA, algunas investigaciones sugieren que está afectado, puede funcionar de manera diferente, justamente porque la persona TEA, y esto es unas investigaciones especulativas, no tiene un carácter tan riguroso todavía, tiene difusión posiblemente en el CSNE, que es el sistema de neuronas espejo. Podría contribuir a, justamente, porque tiene que ver con la emulación, imitación, el aprendizaje que justamente tiene que ver con ver a otro y tratar de seguir estos patrones, estas instrucciones, esta imitación y esta comprensión de las acciones de los demás, que tiene que ver con la empatía, que se observa deficiente en los TEAs. Entonces, estos estudios de neuroimagen, algunos de ellos han revelado, como la resonancia magnética funcional, han mostrado diferencias en las activaciones del SNE, el sistema de neuronas espejo, en la persona TEA.
en comparación con una persona sin TEA. Entonces esto sí se puede más o menos definir en función de este contraste y la neuroimagen, que es una cuestión tecnológica. Gracias a la neurociencia se ha podido de alguna manera encontrar al menos cierta, digamos, desorden allí también, ¿no? En el SNE, el sistema de neuronas espejo, en el caso del TEA. Algunos estudios han encontrado menor activación en esa área, en las neuronas espejo, en las personas TEA, al observar o imitar acciones. Sin embargo, las evidencias no son concluyentes, como ya les decía. Algunos estudios no han encontrado diferencias significativas, pero al menos así se puede decir que es algo notable que hay que prestarle atención. El que el SNE, el sistema de neurona espejo, repito, esté funcionando de manera debida en el caso de las personas TEA. Así que es algo que es importante, yo diría, investigar muchísimo más, ¿no? Es más, todavía falta muchísimo por definir y tener en mucha consideración demasiadas cosas que no se saben todavía en función o en torno al TEA, las causas, si son genéticas o son ambientales o se trata de una tormenta perfecta, que es lo que está en boga ahora mismo. Las dificultades de la teoría de la mente, en resumidas, tendrían que estar relacionadas con el funcionamiento atípico del sistema de neuronas espejo, el SNE. Si el SNE no funciona correctamente, podría ser más difícil para la persona TEA comprender las acciones y emociones de los demás, lo que a su vez dificulta el desarrollo de la teoría de la mente. Por eso que hay una relación allí, por lo menos a la que prestarle atención, ¿sí? Hay investigaciones en curso en torno a esto y hay que preguntarse si en algún momento tendremos, como es el caso a lo largo de la historia, desde 1911, que les comenté, históricamente se ha venido evolucionando y se espera que se siga teniendo mayor comprensión del TEA. Estas implicaciones del sistema de neurona espejo y la teoría de la mente, que están muy vinculadas con la autopercepción y la percepción de los demás, de sus intenciones y del lenguaje, la paralingüística y todo lo que implica, son justamente debilidades importantes de una condición que padece, por decirlo de esa forma, ¿no? La persona TEA. Entonces, la importancia de la atención temprana, vamos a hablar de eso rapidito. Es muy importante que se atienda tempranamente. No hay que perder tiempo mientras estamos con esta condición lastimera. Por supuesto que es un impacto, es un shock al principio para los padres, que el niño, la niña, el bebé en cuestión, ya después de cierto tiempo empieza a tener unos comportamientos que parecen y se dan en manifestaciones como conducta disruptiva, llantos, es desobediente, tiene berrinches y tiene una conducta descontrolada, tira las cosas. Es una conducta que obviamente va a tener impacto en la familia y en la sociedad también, más allá de la familia, cuando te enfrentas a la escuela y no te quieren recibir, y todo esto por supuesto va a afectar a los padres que también necesitan ayuda para tener éxito y hacerle frente a esto, que no necesariamente tiene que ser un problema. La sociedad lo convierte en un problema en la medida de que no lo comprende y no puede abordarlo debidamente. Eso sí es un problema, pero cuando lo conoces y lo abordas debidamente y respetas esta condición, que de todas maneras no va a cambiar, no es una enfermedad, entonces claro, pero al ocurrir este diagnóstico, digamos, latente, potencial de que sea TEA o no, entonces entras en un periodo, los padres específicamente, de negación, de no aceptación, y después empieza un periodo
como las etapas de duelo, y este es uno importante. Esto ocurre. Entonces, después de esta negación, empiezas ya a la resignación, después la aceptación, y es allí donde recientemente empiezas a entender y abordar debidamente, más allá de lo que otros digan porque ignoran completamente el tema. Ya tienes que investigar. Hay mucha información, libros, foros, personas que son referenciales como grupo de apoyo, porque han tenido esto ya en sus vidas, de modo que tienen mayor empatía y se puede compartir. En esta era de la comunicación, de las redes sociales y de la informática, hay mucha información y muchas maneras de mantenerse, digamos, en contacto con personas que sí pueden compartir experiencias y tener empatía, y muchos profesionales deberían también asumir esto, porque se pierde mucho tiempo. Es más, pensando en los diagnósticos, no debes esperar un diagnóstico de TEA, porque ya estas características se están dando y hay que atenderle tempranamente. Por eso es que la atención temprana, y justamente, ¿por qué? Porque la neuroplasticidad, este periodo crítico del aprendizaje, está dado por la por el hecho de que en estos momentos cruciales de la infancia, estoy hablando de la temprana infancia, 1, 2 años, 3 años, ya cuando se diagnostica, si es que termina dándose este diagnóstico por medio de un neuropediatra, un especialista, ya vamos a hablar de quienes están, digamos, facultados para clínicamente, y cómo y cuáles son las herramientas para este diagnóstico, quiénes son los que están cualificados profesionalmente. Pero antes de eso, antes de que se termine de dar esta sentencia de TEA, este diagnóstico, y más allá de que sea desalentador y que empieces a decir, este era el niño o el bebé que yo quería y tengo problemas para aceptarlo, porque este ahora es el que tengo, de modo que tienes que respetar ese hecho y en adelante, por supuesto, tener una conducción mucho mejor para superar y sobrellevar esta condición que no va a cambiar después de todo. Entonces, claro, tienes que asumirlo lo más rápido posible para una atención temprana. ¿Por qué es crucial? Porque la atención temprana puede aprovecharse la plasticidad para mejorar el desarrollo de habilidades sociales. Si no lo aprovechas, si se pierde tiempo, entonces se pierde también esta etapa tan crítica, una neuroplasticidad todavía más prevalente a edades tempranas, en la temprana infancia, y se pierde este tiempo valioso, ¿sí? Que tiene, cuando se asume bien, posibilidades de un mejor pronóstico para que este niño tenga mejores habilidades sociales, comunicativas y cognitivas. Los mejores resultados a largo plazo se pueden dar en la medida de que la intervención temprana exista. Esto puede mejorar significativamente los resultados a largo plazo. Va a tener mejores pronósticos para la persona TEA, incluyendo una mayor interdependencia y esto es importante, una mayor independencia, mejores habilidades sociales y de comunicación y una mejor calidad de vida. Si no se atiende tempranamente, puede haber problemas al respecto, más de lo que ya se supone existen. No vamos a ponerle más incomodidad, trabas a esta condición, no atendiéndola en absoluto, más allá de que hayan prejuicios, tabúes, que en sí mismos son un problema, que esto sí que es mayor y a veces más difícil de superar, más allá del TEA, ¿sí? Entonces, estas cuestiones que evidencian y que pueden asumirse como características para detectar una atención temprana tienen que ver con, dentro del espectro, no estoy diciendo que todo esto se va a dar en una sola persona, pero sí son señales que hay que prestarle mucha atención, y son banderas rojas, ¿sí? Son red flag. Esto
tiene que ver con dificultades en la interacción social, ya les voy a decir rapidito, falta de contacto visual o contacto visual inusual, no responde a su nombre a los 12 meses, no muestra expresiones faciales de alegría, tristeza, enojo o sorpresa a los 9 meses, no comparte intereses con otros, por ejemplo, no muestra objetos que le gustan. Estos son señales claras o por lo menos características que pueden asumirse en el bebé, en el niño, en el infante, a las que hay que prestarle atención. Otras más tienen que ver con las dificultades de entender señas, señas sociales, no las entienden y no comprenden las emociones de los demás, los gestos. También prefieren jugar solos, tienen dificultades para hacer amigos, no quieren estar con más nadie, ni siquiera tienen tanto afecto con los padres, dificultades en la comunicación. Esto va en este ítem ahora. Las dificultades en la comunicación van desde un retraso en el desarrollo del lenguaje, es decir, no dice palabras sencillas cuando tienen 16 meses, o frases de 2 palabras, no son capaces de conectar 2 palabras a los 24 meses, pérdida de habilidades en el habla, del lenguaje. A cualquier edad puede producirse tal cosa. Uso inusual del lenguaje, por ejemplo, repite palabras y frases o tiene un vocabulario muy específico y léxico, o dice cosas que están fuera de contexto. Dificultades para entender instrucciones sencillas también van en código del lenguaje. No señala objetos para mostrar interés, no hace señas declarativas. Comportamientos repetitivos restringidos. Vamos a ver, esto también es una dificultad y unas especies de comportamientos que se pueden percibir, como son movimientos repetitivos, por ejemplo, se balancea, aletea las manos, gira objetos, y todo esto lo hace, son movimientos que no tienen ningún objetivo claro, ¿sí? Simplemente son estímulos para calmarse que él mismo adopta. Preocupaciones intensas por objetos o temas específicos. Esto tiene que ver con por ejemplo, yo estoy teniendo una fijación con los dinosaurios, con los barcos, necesidades de rutinas. Yo no estoy dispuesto a romper mi rutina, ni tampoco me resisto a cualquier cambio posible. Intereses inusuales en partes de objetos, por ejemplo, estoy teniendo una fijación obsesiva casi por las ruedas de un carro, de un auto, por cómo funciona un bolígrafo. Es algo muy obsesivo, un interés muy específico en esto. Sensibilidad es inusual al estímulo sensorial, por ejemplo, es una persona que no tiene, digamos, es hipersensible a las luces, a los ruidos, al tacto, al contacto, y no quiere que lo abracen, no quiere ningún tipo de contacto, ¿sí? Porque esto le causa dolor, es algo que no pueden controlar. Y se parece a un niño pedante, un niño que no quiere manifestar cariño, pero no es eso exactamente. Retraso en el desarrollo motor, por ejemplo, dificultades para gatear, caminar, coordinar movimientos, problemas de alimentación, problemas de sueño, irritabilidad y llanto excesivo, falta de respuestas en los intentos de consuelo o de amor o de apego a otro, incluidos los padres, y esto es desalentador. Los padres, por supuesto, esperan que su bebé, su niño, sea amoroso y sea cariñoso, y esto no se manifiesta porque no tienen una intención malévola ni nada de eso, sino simplemente es parte de esta condición. Es importante recordar que la presencia de uno o más de estos que hemos nombrado como características que puede evidenciarse no significa necesariamente que el niño tenga TEA, ¿sí? Esto se debe justificar más bien por una valoración de un especialista. ¿Quién puede diagnosticar? Un pediatra del desarrollo, un neurólogo pediátrico, un psicólogo clínico, un neuropediatra, que es el mismo neurólogo pediátrico, ¿no? Un psicólogo clínico, ya lo mencioné, y un equipo interdisciplinario que debe, en todo caso, intervenir, abordar la situación una vez que el diagnóstico se da, o más bien
antes del diagnóstico, como les mencioné, debe atenderse de manera temprana. Ya vendrá el diagnóstico paralelamente o durante el mismo proceso. Así que es importante entender también cuáles son los procesos neurobiológicos intrincados que tienen que ver con los neurotransmisores. Ya te voy a buscar esto por aquí porque esto la otra vez yo lo mencioné en un vídeo, este vídeo fallido que tiene que ver con los neurotransmisores. Vamos a ver si lo consigo, si lo consigo bien. Si no, ya les voy a hablar de eso rápidamente. Hay ciertos, justamente por estas interacciones sinápticas, que son el cómo las neuronas comparten funciones o elementos químicos y eléctricos. Y hay dos neurotransmisores, entre ellos el GABA, que especialmente están funcionando de manera distinta, por decir menos, ¿no? Ok, vamos a ver si lo consigo por aquí. Si no lo consigo por aquí entre mis notas, lo vamos a tener que dejar para otro día. Pero no debe estar muy lejos de aquí. ¿Sí? Bueno, también está el TEACH, que es el tratamiento educativo para niños autistas, que esto ya es un abordaje que se debe hacer con mucho respeto, porque se basa en la comprensión, es un programa que se basa en la comprensión. TEACCH, por sus siglas en inglés. Treatment and Education of Autism and Communication as Disabled Children. Bueno, nada, esto tiene que ver con fortalecer y centrarse en las habilidades y en las fortalezas del individuo más que en sus deficiencias. Más bien adaptar las enseñanzas a sus intereses y capacidades. Para ello, por supuesto, tiene que haber adaptaciones curriculares, ¿sí? Esto también es importante decirlo. Estoy buscando aquí las cuestiones que les mencioné, que tienen que ver con los neurotransmisores, pero no lo consigo, ¿sí? Ya esto lo mencioné también sobre los sí, esto lo mencioné también, las cuestiones implicadas en la neurociencia, que tiene que ver con los diagnósticos precisos que se pueden dar. Mira, no lo consigo. Qué raro, porque sí estaba aquí. Lo de la teoría de la mente también lo conversé. Lo de las neuronas espejo. ¿Sí? Las características más evidentes. Los diagnósticos clínicos pertinentes. Todo esto lo mencioné. Y acabo de mencionar el TEACH. ¿Sí? Nada, no lo consigo. Pero hay que hablar de ello en otro día. ¿Cuáles son las cuestiones implicadas en cuanto a los neurotransmisores asociados al TEA, que influyen en el neurodesarrollo? ¿Sí? Porque no lo consigo. Muy bien. Muy bien. De todas maneras, les voy a recomendar que vean un vídeo por allí que está en el episodio número 25 de la radio. Se los voy a recomendar. Quizás le ponga un link por aquí para que vayan a ver eso. Eso está colgado en la página no, en la red social Facebook de la radio. Bueno, dicho esto, espero que esto no haya quedado tan enredado. Es importante tener comprensión de este tema y eso nos va a tener muy reflexivos, escuchar esto, y además mayores niveles de conciencia en cuanto a concientización o concienciación, como quieran llamarle. Y justamente, como decía Baruch Spinoza, comprender es liberarse de tabúes en torno al TEA y dar mayor apertura y respetar, sobre todo porque es parte de la neurodiversidad. Este debe ser el punto de vista que se debe, más allá de la etiología y de alguna cuestión que tenga que ver con una enfermedad o que sea somática,
que es lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista de la etiología, pero también desde el punto de vista de la socioantropología, justamente así como se quiere evaluar y tener en cuenta el TEA, trastorno del espectro autista. Hasta aquí lo voy a dejar. Ya después les hablaré de los neurotransmisores. Chao, chao.